Bueno, pues vamos a dar comienzo al webinar. Y nada, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por asistir al webinar. Hoy vamos a tratar sobre una cosa que involuntariamente nos la saltamos bastante, como es el Reglamento General de Protección de Datos, antigua Ley Orgánica de Protección de Datos. Es una cosa que es muy importante, que como veréis, el incumplimiento puede conllevar consigo una elevada sanción. Y es una cosa que, aunque sea de manera involuntaria, no la tomamos muy en serio las empresas. O sea, es una cosa que lo tenemos ahí aparcado y es más importante de lo que pensamos. ¿Vale? Disculpad un momento porque necesito la pantalla completa y voy a minimizar cámaras y todo y seguimos. Uy, ahora no me ven. Vale. Vale, pues vamos a continuar. Bueno, Reglamento General de Protección de Datos, ¿por qué y para qué? Pues como ya he dicho antes, es una cosa más importante de lo que creemos. De hecho, muchos de nosotros y nosotras no tenemos los membretes adecuados, mandamos un correo y no ponemos debajo la protección de datos. Y es una cosa que, de hecho, incluso los autónomos y las empresas unipersonales lo tienen más fácil de lo que parece, porque hay una herramienta del Ministerio, la herramienta Facilita RGPD, con la cual nos podemos implantar perfectamente nuestra ley de protección de datos y hacerlo nosotros mismos. Ya, de hecho, ya impartí un webinar hace 2 años del tema. Bueno, ¿qué es la protección de datos? Pues es la definición básica que tenemos, un segundo. Es esto, la salvaguarda del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de las personas físicas ante el uso ilegítimo de sus datos de carácter personal. Eso sería una definición de protección de datos. ¿Vale? ¿Por qué proteger nuestros datos? Pues primero por el uso abusivo de los mismos que se ha venido realizando tanto por la administración, particulares y empresas privadas. O sea, nosotros muchas veces, fulanito, ¿tenéis el teléfono de tal, de este? El hecho de compartir un contacto sin el permiso expreso, ahí estamos infringiendo. El hecho de compartir un rumor, o sea, eso es protección de datos. Por el problema que ha acrecentado con la aparición de Internet. O sea, el desarrollo de las nuevas tecnologías nos permiten compartir un contacto en segundos o compartir un correo o un número de teléfono. Y también porque la protección de datos redunda, al fin y al cabo, en una salvaguarda de nuestra libertad. O sea, si ahora le dais mi teléfono a una persona que es un pesado y ese pesado dice que me va a llamar a las 8 de la mañana, pues yo me voy a enfadar con el que se lo ha dado. O sea, el hecho de compartir un contacto, un correo, o compartes un correo con una empresa que te va a llenar el buzón de spam, pues eso también salvaguarda nuestra libertad. Bueno, antecedentes. La primera ley orgánica que regula el tratamiento autorizado de datos se remonta al año 92. Luego vino la LOPD en el año 99, que es una ley que al principio se la tomaron muy fuerte las compañías telefónicas o las compañías eléctricas, pero que también no pasó, o sea, es una ley que se quedó ahí, o sea, eso ahí no se la tomaban muy en serio, hasta que apareció bueno, hubo un Real Decreto que modificaba el reglamento de desarrollo y tal, pero hasta que no llegó la última, que el RGPD de 2016, que se empezó en 2018, pues a partir de ahí sí que ya empiezan a tomárselo un poquitín más en serio, pero hasta hace poco, o sea, hasta antes de esta ley, la LOPD yo creo que ha estado ahí por estar. Bueno, vamos con el apartado de definiciones. Datos de carácter personal. Datos de carácter personal es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Cualquier información, ya sea numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas. El hecho de compartir un audio, estamos compartiendo datos de una persona. Aparte también datos biométricos también se consideraría infringir, datos de carácter personal. Es decir, cualquier dato que tengamos almacenado y podemos relacionar con otras personas, ya sean ciudadanos, clientes, proveedores, trabajadores y terceros.
Nuestra agenda del móvil está minada de datos de carácter personal. Bueno, datos identificables o personas identificables se considera una persona identificable la persona que puede ser identificada directa o indirectamente mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, unos datos de localización, un identificador en línea. O sea, la dirección IP, por ejemplo, sería un dato, estás dando una IP, o la localización, una dirección, o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de esta persona. Bueno, ahí ya tenemos, ¿no? Volvemos también al tema del interesado. El interesado es la persona física sometida al tratamiento de sus datos. Muchas veces cuando nos llaman de una compañía o llamamos a pedir una ayuda o una atención al cliente, nos lo dicen, los datos como interesado y tal, el tratamiento de datos. Bueno, el fichero en este caso sería nuestra agenda, nuestro buzón de correo electrónico, es todo conjunto organizado de datos de carácter personal en cualquiera de que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. El tratamiento de datos son las operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, también está en papel, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las sesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. Y la cesión o comunicación de datos es toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado. O sea, yo, por ejemplo, no puedo comunicar datos de una persona a otra persona, aunque sea su padre o su madre. O sea, yo no puedo ir al banco y aunque el del banco me conozca y sepa quién es mi madre y mi padre, no me podrían dar sus datos de cuánto saldo disponen o si tienen alguna deuda. O sea, estarían infringiendo, a no ser que yo fuese autorizado, pero sin autorización no me podrían dar esos datos. Bueno, ¿qué figuras intervienen en el tratamiento de datos? Está el responsable de tratamiento, que es la persona física o jurídica, autoridad o servicio o organismo que determine los fines y los medios de tratamiento. El encargado del tratamiento, que es el que trata los datos personales por cuenta del responsable de tratamiento. Corresponsable, que es cuando hay varios responsables. El destinatario de los datos, que es la persona física a quien le van los datos personales. Personal autorizado, que son personas autorizadas para realizar un tratamiento con autoridad del responsable o del encargado y que están comprometidos a respetar la confidencialidad o tienen la obligación legal de confidencialidad. El DPO, que esto es una figura que en todas las empresas a día de hoy es obligatoria, que es la persona encargada de informar y asesorar a los responsables y a los encargados y al personal autorizado, y la autoridad pública de control. Bueno, aquí tenemos una tabla de relaciones responsable-encargado, que es la obligación de diligencia debida de selección, la firma del contrato, la regulación y los contenidos más o menos que tienen que realizar estas personas. La fin de prestación, que implica el borrado o devolución de datos, esto también hay que tenerlo en cuenta, y la obligación de informar al responsable. Esto también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Bueno, hay datos de varias categorías. Los datos básicos, que es cualquier información numérica, alfabética, gráfica, ¿vale? Como hemos dicho antes, el nombre, la dirección, el correo, el teléfono, la edad, el sexo, una imagen, aficiones, patrimonio, datos bancarios. Categorías especiales de datos, que son los datos más sensibles, que pueden ser pues datos relativos a infracciones y condenas penales, algún dato médico así que no sería relevante, ¿vale? Y se dispone también expresamente de la prohibición de datos que revelen el origen étnico-racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, las afiliaciones sindicales, datos genéticos, datos biométricos. ¿Vale? Por ejemplo, hay una cosa que a las personas nunca nos cambia, a nosotros nos puede cambiar la cara, nos podemos dejar bigote, barba, alguien puede tener una cicatriz, pero una cosa que no cambia, un dato biométrico que no cambia desde que nacemos hasta que nos vamos, es el iris del ojo. Eso es un dato biométrico que permite la identificación unívoca de una persona. Luego, datos relativos a la salud y datos relativos a la vida y orientación sexual de las personas. ¿Vale? Esos son datos que no hay que relevarlos. Bueno,
¿Cuándo está permitido tratar categorías especiales de datos? Pues como excepción, siempre que el interesado haya dado su consentimiento, siempre que se protejan los intereses vitales, tratamiento que lo realice legítimamente una organización sin ánimo de lucro o con finalidad política filosófica, ¿vale? O cuando si el interesado ha hecho manifiestamente público sus datos, o cuando el tratamiento esté fundamentado en la legislación vigente, ¿vale? Para fines de asistencia sanitaria, social, medicina preventiva, laboral, para procedimientos judiciales. Perdón, un segundo. Vale. Seguimos. Disculpa un segundo. Vale. Vale. Bajo la responsabilidad de las personas sujetas que están... Aquí hay un punto, ¿vale? Cuando el tratamiento esté fundamentado en la legislación vigente. Bajo la responsabilidad de las personas sujetas a la obligación del secreto profesional. Aquí quiero hacer hincapié en nuestra profesión, porque los ingenieros técnicos de telecomunicación somos personas sujetas a la obligación del secreto profesional. Sobre todo porque nosotros somos las personas que estamos encargadas de guardar el secreto y mantener en secreto las comunicaciones. Entonces, por ley, al igual que un cura, por ejemplo, tiene el secreto de confesión o un abogado tiene el secreto también de confesión de un acusado, nosotros somos también unas personas que somos una categoría profesional que estamos obligados al secreto profesional. Entonces, ahí está permitido tratar las categorías especiales de datos y nosotros podemos en esto. ¿Vale? Y para procedimientos judiciales, legislación laboral. ¿Vale? Seguimos. Derecho de información y transparencia. ¿Vale? La LOPD establecía en las obligaciones la existencia de un fichero de tratamiento, el carácter obligatorio o no de la respuesta, así como de las consecuencias, la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y la identidad y datos del contacto del responsable de tratamiento. La LOPD en su día nadie le hizo caso, entonces el RGPD puso unos requisitos adicionales que dice que los datos de contacto tienen que estar también los datos del DPO, o sea, nosotros en nuestro membrete tenemos que poner que el DPO, para contactar con nuestro DPO, el correo es, pues siempre todos ponemos DPO y nuestra extensión, la base jurídica o legitimación para el tratamiento, el plazo de los criterios de conservación e información, la existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles, la previsión de transferencias a terceros países y el derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de control, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, aquí tendríamos un pequeño ejemplo por capas en una supuesta empresa, por ejemplo, en una empresa básica ficticia, el responsable sería la empresa en este caso, la finalidad, gestión de las suscripciones, la legitimación, pues ejecución de un contrato, los destinatarios, pues no se cederán datos a terceros salvo obligación general, el derecho de acceder, a rectificar, todo esto nos lo ponen siempre. La información adicional, pues se pondría en la página web el tema de protección de datos, los epígrafes, la capa básica, o sea, esto es como el modelo OSI, no sé si os acordáis cuando estudiabais, pues va por capas. Datos de tratamiento y identidad, finalidad, pues con qué fin tenemos los datos, las bases jurídicas, todo esto es más o menos como si dijéramos un organigrama básico y ficticio de cómo sería una empresa. Derechos de las personas interesadas, o sea, las personas que nos han dado nuestros datos, los derechos que pueden acceder, pues el derecho de acceso, a ver, yo quiero saber qué datos tienes míos, los derechos a rectificarlos, o sea, tú a lo mejor tienes mi dirección, pero me cambio de dirección y te rectifico, me cambio de teléfono, te lo rectifico, si son inexactos o completar los que estén incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. Derecho de supresión, yo puedo decirte, mira, quiero que elimines mis datos de tu base de datos una vez ya hemos terminado la relación comercial. También tiene derecho a la limitación de decir, mira, si yo trato contigo, pero yo solo quiero que tengas mi nombre, mi correo electrónico y mi teléfono. Derecho de oposición a su tratamiento, para solicitar que no se traten sus datos personales en determinadas circunstancias, pues para marketing, fines estadísticos, etcétera.
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. O sea, si yo digo, mira, a partir de hoy no quiero que tengan mis datos, tenemos el derecho. Principios de tratamiento, ¿vale? Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable, por lo que el reglamento se basa en la aplicación de estos principios. Los principios son licitud, o sea, los datos deben tratarse de forma lícita, leal y transparente. Limitación de los fines, o sea, deben recogerse con finalidades determinadas, explícitas y legítimas, y posteriormente no deben tratarse de forma incompatible con esas finalidades. Nosotros, pues, la mayoría de datos que tenemos de los clientes, pues suele ser eso, la dirección, el NIF, el contacto, el teléfono, el correo electrónico y a lo mejor tenemos una cuenta bancaria. Yo esa cuenta bancaria no puedo dársela a alguien para que juegue el domicilio un recibo. Eso es inadecuado. Yo tengo la cuenta bancaria para hacer una transferencia si le tengo que pagar, ¿vale? O si le tengo que girar unos recibos a esa cuenta bancaria. Minimización de los datos, adecuados y pertinentes y limitados a lo necesario, ¿vale? Los datos que tenemos, de los cuales debemos disponer nosotros, deben ser los mínimos y los que nos hagan falta. Exactitud, o sea, exactos y, si es necesario, actualizados, perdón. Limitación del plazo de conservación, o sea, durante un periodo necesario para las finalidades del tratamiento. Deben de ser íntegros y confidenciales para que se garantice una seguridad adecuada y una responsabilidad proactiva. Esto vamos a verlo ahora un poquitín, porque hay que ser responsable y capaz de demostrar el cumplimiento de todos los principios del tratamiento, ¿vale? El principio de responsabilidad proactiva se basa en que deja de ser obligatorio el documento de seguridad donde quedaba constancia antes de las diferentes medidas de seguridad. Tenemos que tener un documento de registro de los tratamientos, aplicar las medidas adecuadas, la privacidad por defecto y desde el diseño. Tenemos que evaluar siempre el impacto de la privacidad, seguridad y análisis de riesgo, notificación de incidentes, códigos de conducta. Tenemos que tener designado un delegado de protección de datos y tenemos que notificar siempre que haya una quiebra de seguridad. ¿Vale? Luego explicaremos un poquitín lo que es una quiebra de seguridad. Bueno, legitimación del tratamiento de datos. Para que el tratamiento de datos sea legítimo, el interesado dio su consentimiento para tratar esos datos, para uno o varios fines específicos. El tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de de medidas precontractuales. El tratamiento también es necesario para para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. También es necesario proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física. También es necesario cumplir una misión en un interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Y también tenemos, pues, los intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que los derechos primero prevalecen los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado, salvo poderes públicos. Bueno, vamos al tema que como Telecos también nos concierne mucho, que son las brechas o incidentes de seguridad, ¿vale? Toda violación que ocasione destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación de acceso no autorizado a dichos datos. Eso debe ser notificado a la autoridad de control. Siempre que tenemos una brecha, lo tenemos que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, siempre, en un máximo de 72 horas. Los casos más comunes que pueden provocar una violación de datos son, pues, accesos no autorizados, el encargo del tratamiento sin el contrato correspondiente, el acceso indiscriminado a impresoras, fotocopiadoras, etcétera, acceso a información confidencial no autorizada, nóminas, currículums, embargos, videovigilancia. La videovigilancia es una cosa que la tenemos que tener ahí, son bastantes brechas porque a la hora de hacer una videovigilancia tenemos que especificar bien que estamos en una zona de videovigilancia y luego quién accede a ese fichero. Acceso no autorizado, si hemos sufrido un hackeo, pues eso lo tenemos que notificar también.
Luego están las comunicaciones de datos no autorizadas, lo que he dicho antes, o sea, el hecho de coger y mandar el teléfono de alguien a una tercera persona, eso es pues, es una infracción bastante grave que la hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Transmisión ilícita de datos a un destinatario, vulneración del secreto profesional. O sea, esto a nosotros nos puede afectar y nos podría incluso causar un expediente deontológico. Publicación de imágenes sin autorización del interesado. Esto también es una cosa que nos hacen una foto y la mandan a todo Cristo, pues eso también. Y luego el envío de correos electrónicos masivos sin ocultar a los destinatarios en copia oculta. Esto hace poco me pasó que me mandaron de un ayuntamiento para participar en un concurso y me hizo gracia porque miré y estaban las 6 empresas a las que habían invitado, estaban los correos ahí. Eso es una violación clara, para eso está la copia oculta y yo sé que me lo han enviado a mí, pero no sé a qué empresas más han invitado a esa licitación. Esto es una cosa que lo hacemos mucho y también debemos de saber los riesgos que conlleva. Bueno, la alteración de datos, o sea, una modificación malintencionada de datos. O sea, yo ahora entro en tu base de datos y cojo y como yo quiero saber qué información le mandas a fulanito, pues entro y te cambio su correo por el mío y yo sé lo que le estás mandando a él. O sea, esto es una modificación malintencionada. Eso ya parte de una falsificación. ¿Vale? La pérdida, también tenemos que notificar la pérdida o extravío de olvido de soportes. O sea, si yo me dejo un pendrive con mi facturación por ahí, pues tengo ahí todos mis clientes. Si me roban un ordenador, pues eso hay que notificarlo porque yo tengo ahí toda la información de mis clientes, datos bancarios y todo. O un médico, por ejemplo, que puede tener datos médicos. Destrucción de datos. A la hora de destruir, pues hay que utilizar una destructora como toca. Si hemos sufrido un incendio, una inundación, pues también tenemos que notificarlo porque hemos destruido datos en papel, aunque ya cada vez se trabaja menos en papel y en datos físicos y está todo en la nube, pero todavía los hay. Medidas de seguridad, pues eso, tener un buen anti-spam, un anti-malware, un anti-ransomware, el fireware, el cifrado, todo esto, nosotros lo tenemos bastante bien. Todas las identificaciones y autentificaciones para la gente que accede, pues que se identifique como toca. Los mecanismos de seguridad para acceder al mobiliario de departamentos con datos personales. O sea, si tenemos un fichero, un archivador donde hay datos susceptibles, pues debe estar bajo llave y custodiado. O sea, el hecho de tener mis facturas o mis datos de un cliente en un blog de notas que puede entrar cualquiera y verlos, ahí estamos infringiendo. Y luego, pues intentar, pues eso, no tener a la vista de personas no autorizadas los datos. Muchas veces en recepción tienes un monitor que se ve o sea, está a la vista del público y claro, o como yo ahora, por ejemplo, estoy compartiendo mi pantalla, imaginaros que yo ahora tuviera abierto el servidor de correo, pues o sea, si tengo correos confidenciales, me estáis viendo vosotros esos correos que yo tengo. Pues esas son medidas que mucha gente no las cumple, son cosas involuntarias, pero están ahí. O sea, muchas veces he llegado a un sitio y me he visto el monitor y se ve ahí todo, o la cita, los datos vas a un médico y tiene ahí los datos ahí de las citas que tiene, porque yo no tengo por qué saber quién va y qué le pasa. Bueno, las sanciones a las cuales nos exponemos. Hay 3 tipos de sanciones: efectivas, proporcionales y disuasorias. Hay sanciones, o sea, disuasorias en plan de, mira que has hecho esto, te pone una pequeña sanción para que no lo vuelvas a hacer. Las proporcionadas es si has tenido una brecha grande y has hecho un extravío de datos bastante grande, y las efectivas ya para cuando se hace un gran incumplimiento. Las sanciones pueden llegar, ya lo he dicho antes, hasta los 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior. O sea, con un máximo de 20 millones de euros. O sea, depende. Esto no quiere decir que a nosotros nos ponga 20 millones de euros. O sea, si nuestro 4% del volumen de negocio anual es 20 millones de euros, nos pondrán eso. Si no, nos pondrán, pues eso, nuestro 4%. O sea, el 20 millones es el máximo que te pueden poner.
O sea, se lo pondría una empresa grande. A nosotros, pues, si facturamos 20 millones, pues, buenos para nosotros, pero no llevamos a tanto. Y bueno, en resumen, ¿para qué implantar el Reglamento General de Protección de Datos? Pues nos proporciona confianza, eficiencia y calidad. Los beneficios, pues la reducción de riesgos de sanción debido a infracciones por no tener debidamente implantado el RGPD. Diferenciación sobre la competencia a tratar los datos de carácter personal de una manera adecuada y reducción de fugas de información por la implantación de los métodos y sistemas de las fugas. Bueno, antes de empezar con el turno de preguntas, quiero agradecer a Javier Noguerales de la empresa Quick LOPD, que me ha preparado un poquitín la información. También comentaros que, bueno, al correo de la red Emprende me podéis mandar, si queréis que os mande los membretes para poner en vuestras facturas, en vuestra documentación, en vuestros correos electrónicos, me mandáis un correo y estaré encantado de mandaros los membretes y la información que queráis. Y nada, si tenéis alguna pregunta, a ver que abro el chat. Si tenéis alguna pregunta, me la pasáis por el chat. Pues nada, veo que no tenemos preguntas. Muchas gracias por la asistencia y aquí tenéis el correo de la red Emprende. Recordaros que tenemos un grupo de WhatsApp donde intento mandar noticias relacionadas con el emprendimiento y que estamos aquí pues para la gente que quiera emprender o esté emprendiendo y necesite alguna ayuda con su plan de negocio, con su plan de marketing, pues aquí estamos para ayudarle, o la gente que quiera emprender, e incluso los estudiantes que estén pensando en qué hacer el TFG, si tienen alguna empresa montada, pues saben que pueden contar conmigo y con la red para que le ayudemos a hacer un plan de negocio como TFG. Y bueno, lo dicho, ahí tenéis el correo. Si queréis que os añada al grupo de WhatsApp, me mandéis un correo. Y si queréis que os pase los membretes, pues me mandéis un correo y estamos en contacto. Muchas gracias y hasta el próximo webinar.